Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hoy por abrir la palabra de Dios y poder meditar en ella, ¿no? Como un nuevo día, un nuevo comienzo de semana, vamos a estar leyendo y meditando. Y yo había estado pensando como tema para charlar en esta mañana las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Ustedes saben que el hombre, allí en la creación, desobedeció y le trajeron tremendas consecuencias. Y después vino el Señor Jesucristo y obedeció y también trajo con esa obediencia consecuencias muy positivas para cada uno de nosotros. Así que ese es el tema que vamos a estar viendo en esta mañana y meditando. Vamos a orar, así empezamos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque en este día podemos abrir tu palabra. Ella siempre trae renovación a nuestro corazón, nos trae esperanza, nos trae bendiciones, nos trae lo más importante, que es recordar al Señor Jesucristo, y nos hace ver lo que tú eres, el amor tuyo, y también nos hace entender y comprender lo importante que es estar cerca de ti y no dejarte, hacerte a un lado. Señor, en esta mañana queremos que tú nos hables, que tú traigas a cada uno de nuestros corazones todo lo que necesitamos, que nos reconforte, que nos ayude, que nos ilumines. Te agradecemos, Señor, por esto, te pedimos tu bendición, te damos la gloria a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar a leer en Génesis, allí capítulo 1. El versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando vemos esta creación del hombre, Dios nos dice que Él lo creó a imagen y semejanza de Él. Esas palabras allí en el original son muy similares o son sinónimas y bueno, hablan de las características de una copia, o sea, algo que tiene mucho parecido con otra cosa, ¿no? Y bueno, Dios cuando nos creó nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Y así traemos características, traemos que son parte o son características también que tiene Dios. Por ejemplo, tenemos una voluntad por la cual podemos tomar decisiones, tenemos una inteligencia, tenemos pensamientos, tenemos razonamiento por el cual podemos imaginar, decidir, y una voluntad para poder tomar esas decisiones, ¿no? Tenemos amor, tenemos sentimientos, todas características que cuando lo estudiamos a Dios vemos que también Él tiene y posee, ¿no? El hombre es un ser tripartito, tiene cuerpo, alma y espíritu. Y allí, en el Génesis, vimos que Dios le dio, o cuando lo hizo un ser viviente. Dice el versículo 7, entonces, versículo 7 del capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, allí cuando habla de ser viviente está hablando de esas características que le transmitió Dios en ese soplo de vida, que lo hizo espiritual, lo hizo físico y también, o sea, de la tierra lo formó y nos dio ese cuerpo, pero también nos dio todas esas características que nos hacen particulares. Y cuando habla de que
le dijo que señorease sobre los animales y que le pusiese nombre. Es decir, Dios le dio la autoridad al hombre y le dio el estar por encima, es decir, él tenía autoridad para estar, y cuando en la cultura hebrea poner nombre significa tener autoridad. Y también al poner el nombre, generalmente miran las características de la persona o del ser al cual se nombraba, dándole de esta manera que él tenía justamente una capacidad especial de poder mirar, entender, comprender y poderlo nominar a esos seres, a esos animales. Es una capacidad y un dominio. Y también tenía una comunión espiritual con Dios, es decir, se podía relacionar el hombre con Dios. Vamos. Y esto luego lo vemos en el capítulo 3, verso 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Esto es después que pecaron. Pero vemos que ellos lo escuchaban, ellos se relacionaban con Dios, ellos lo podían estar en contacto con Dios. Y una relación directa con Dios que ya después vemos que se pierde, ¿no? Y volvemos al capítulo 2 y verso 17, vamos a leer. Allí el mandamiento que Dios le da al hombre en cuanto a lo que no debía de hacer. Verso 16 leemos, capítulo 2, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y allí Dios le estaba dando un mandamiento, algo que el hombre debía de cumplir. ¿Cuál era este mandamiento? Dice: todos los árboles del huerto podés comer, excepto de ese árbol específico que Dios le dice que no comiera, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir, allí le estaba dando un mandamiento para que obedeciese, ¿no? Y este es el tema que vamos a tratar de ver en esta mañana. ¿Qué consecuencias trae la desobediencia y la obediencia? Dijimos que el hombre era un ser tripartito, que el hombre tenía voluntad libre y moral, es capaz de conocer y de amar a Dios. También dijimos que es capaz de tener comunión espiritual con Dios. Solo el hombre puede guiar su conducta conforme a sus pensamientos, es decir, solo el hombre tiene esa capacidad de tomar decisiones y guiar su conducta de acuerdo a lo que él está viendo, y es capaz de sojuzgar, ¿no? Tiene la facultad de señorear. Ese señorear, que cuando Dios le dice que señorease sobre todas las cosas, sobre todos los animales, tiene la capacidad de estar por encima, ¿no? De sojuzgar, de tomar decisiones. Eran las características que tenía el hombre cuando estuvo allí en el Edén. Pero la desobediencia, porque él desobedeció a este mandamiento que Dios le había dado, que leímos en el versículo 17 del capítulo 2, le trajo como consecuencia un juicio, y le trajo como consecuencia el apartarse de Dios, y vamos a ver otras cosas, ¿no? La ira de Dios, muchas cosas que traen la desobediencia, ¿no? Vamos a leer el capítulo 3, algunos versículos ahí, cuando es tentado y cómo él llega a tomar esta decisión. Leo desde el 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todas las animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol de codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió.
a sí mismo como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de la higuera y se hicieron delantales. Y allí vemos que desobedecen a Dios. El 8 ya lo habíamos leído. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es decir, lo primero consecuencia que traen es el temor. Se separa, y el hombre, al desobedecer, trae como consecuencia el pecado la separación de Dios, ¿no? Y sobre el hombre estuvo, desde ese mismo momento, Dios lo aparta, lo expulsa de ese lugar, es decir, cerca el árbol, y ya el hombre no podía tener esa relación libre que tenía con Dios. Y entonces ahí trae consecuencia. Hay una pregunta en el versículo 9 donde más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y es la actitud que siempre ha tenido Dios para con el hombre. A pesar que el hombre se alejó, se escondió, se separó, Él lo llama y le dice, ¿dónde estás tú? Y siempre Dios ha estado buscando al hombre, porque el hombre se esconde, se aleja de Dios y no quiere estar cerca de Dios cuando ha cometido el pecado. Y después dice en el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y esta es la más terrible de las consecuencias que trae esta desobediencia, es la separación del hombre, de Dios, y la maldición, ¿no? Dice que trajo maldición sobre toda la tierra, y que ya el fruto de su trabajo no iba a ser totalmente fructífero, sino que iba a traer consigo espinas, es decir, algo que trae dolor, que trae lastimarse, ¿no? Y esto es lo que Dios hace, y el hombre se separa de Dios. Entonces vemos que la desobediencia provoca la ira, ¿no?, de Dios. Vamos a leer otros textos en que nos está manifestando esto. Vamos a leer en 2 Crónica 34, 21. 34, 21. 2 Crónica 34, 21. Dice así. Bueno, esperamos. 2 Crónica 34, 21. Acá dice así, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Este versículo está cuando el rey Josías hace una gran reforma en el pueblo de Israel, y luego que hace una reforma, él quita todos los altares que se estaban dando a otros dioses y va al templo y empieza a limpiarlo, porque lo habían puesto montones de cosas que no correspondían que estuviesen allí, y encuentran el rollo del libro de la ley, y lo traen al rey.
dice, hemos encontrado esto. Y cuando traen esto, el rey se puso a leerlo. Y entonces él rasgó sus vestiduras porque dice, grande es la ira de Dios sobre nosotros porque no hemos hecho conforme, porque nuestros padres, dice, no han hecho conforme a lo que debía de ser. Y dice allí, y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová. O sea, él se da cuenta, cuando lee la palabra de Dios, que estaban desobedeciendo y que la ira de Dios estaba sobre él. La ira de Dios estaba sobre ellos, porque no habían obedecido. Y esta es una de las consecuencias fundamentales o principales que trae sobre cada una de nuestras vidas cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando no obedecemos lo que Dios quiere. Hay muchas consecuencias y una de esas es la ira. Les leo otro texto en Isaías, capítulo 3. Ustedes saben que el pueblo de Israel tuvo muchos vaivenes, ¿no? Tuvo momentos, de acuerdo con el rey que estuviese, momentos en que estaban bien, que se acercaban a Dios, y otros momentos en que se alejaban de Dios, hicieron muchas idolatrías, hicieron templos para otros dioses, y siempre que ocurría esto, Dios los castigaba y traía consecuencias terribles para el pueblo, y luego se arrepentían, volvían, y así estaban, ¿no? Yendo y viniendo. Dice el capítulo 3, versículo 8. Dice, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publica su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron para sí. Y allí vemos nuevamente que está Dios trayendo la ira, ¿no? Y los profetas constantemente estaban en esta situación de traer y de hacer ver al pueblo que ellos estaban desobedeciendo, ¿no? Otra de las consecuencias es perder el favor de Dios. Aquí mismo Isaías, vamos a leer en el versículo 48, capítulo 48. Y el verso 17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. 48, 17. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino por donde debes seguir. O si hubieses atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Que aquí le está diciendo Dios que si ellos hubiesen obedecido, estarían disfrutando de la paz de Dios. Y bueno, pero estaban convulsionados, no tenían esa paz. ¿Por qué? Porque habían desobedecido, porque se habían alejado. Realmente todas las consecuencias de este pueblo fueron tremendas cuando desobedecieron. Vamos a leer en Samuel. Samuel, allí está la historia primera. Está la historia del rey Saúl, ¿no? En una situación muy importante que le tocaba vivir, él desobedece y le trae consecuencias de lo que Dios quería hacer con él, y él, al no obedecer, vamos a leer esto. 13. Y desde el verso 10. Él estaba por enfrentar al ejército enemigo, ¿no? Y le había pedido a Samuel que viniera para hacer un holocausto y poder pedir el favor de Dios. Pero Samuel se demoraba y Saúl tomó la iniciativa de hacer el holocausto él mismo. Y esto trajo tremendas consecuencias. Entonces, luego que él hace esto, llega
versículo 11, leo dos versículos antes, dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y no hemos implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Es decir, él no era sacerdote y por lo tanto en ese tiempo no podía hacer eso. Es decir, de oficiar como sacerdote, de tomar ese lugar y hacer este holocausto. Y entonces le dice, entonces Samuel le dijo, versículo 13, Samuel dijo, le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y luego de ahí, dice, verso 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fíjense, tremenda consecuencia para Saúl y toda su casa. Dios le había dicho y le había dado las ordenanzas, y Samuel lo había hablado en distintas oportunidades a Saúl. Y aquí él está tomando una decisión que no le correspondía. Y desobedece a Dios. Y acá Samuel viene y le dice, locamente has hecho. Por cuanto ese reino que él tenía, dice, ha sido quitado y ha sido dado a otro, que va a ser conforme al corazón de Dios. Y se estaba refiriendo a David, ¿no? Que luego hereda ese reino y él obedece a Dios y David fue bendecido grandemente, a pesar que también cometió pecados, que también desobedeció, pero no en la forma que lo hizo Saúl. Y acá Samuel está diciendo, has perdido todo el reinado que iba a ser para siempre de tu casa. Y fíjense que el Señor Jesucristo vino de la descendencia de David. O sea, ahí está perdiendo un gran favor, algo que iba a ser muy importante para toda su casa, para su descendencia, para siempre. Y lo desechó, lo perdió, por haber sido desobediente, ¿no? Y esto nos muestra las consecuencias de estar obedeciendo o estar desobedeciendo. Entonces, allí estaba perdiendo el favor de Dios, ¿no? También podemos perder las bendiciones. Vamos a leer en Josué 5:6. Josué es el libro que sigue. Antes de Samuel, sí. Antes de Jueces está. Cinco. Bueno, 5:6. Ajá. Bien, o sea, Dios les había dicho a través de Moisés que tenían que entrar y poseer la tierra prometida. Y Saúl iba a ir con ellos. Y mandaron 12 espías a mirar la tierra y resulta que desobedecieron a Dios. No quisieron hacer lo que Dios les mandaba, que era ir y poseer la tierra, y que Dios iba a estar con ellos y les iba a entregar esa tierra que fluía leche y miel. Una gran bendición para ellos, pero ellos no la obedecieron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los estuvo 40 años dando vueltas en el desierto hasta que toda esa generación murió. Y solamente entraron 2 personas, Josué y Caleb, de toda esa generación que tenían más de 12 años. O sea, todos aquellos que tenían más de 12 años murieron todos, salvo Josué y Caleb.
Los más chiquitos, ya después de 40 años, crecieron, ¿no es cierto? Los que tenían 8 o 10 años, ya eran hombres grandes. Y esos fueron los que entraron y poseyeron la tierra. Es decir, a veces Dios nos da bendiciones y nosotros las perdemos por la desobediencia. Hay promesas de Dios en su palabra que no las tenemos porque somos desobedientes, porque no creemos en Él, porque tomamos decisiones erradas y las perdemos. Es decir, estas son consecuencias entonces de la desobediencia. También hay uno que es muy importante, otra consecuencia, que es el castigo eterno, reservado a los desobedientes. Y vamos a ir al Nuevo Testamento, a Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Ahí vamos a leer 2 textos o 3 en cuanto a esto. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Versículos 7 y 9. ¿Lo tienen? Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Pero este no es el texto. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pero no es este el pasaje que yo quería. Bueno. Yo leí el 1, 7 y 9. Sí. Del versículo 7. No, perdón, es segunda Tesalonicenses, me equivoqué. Sí. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros de reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, entonces allí vemos que la retribución va a ser las llamas de fuego para los que no obedecen ¿a quién? Al Evangelio, al mensaje de Dios para el hombre. Es decir, Dios vino y se manifestó a través de la persona del Señor Jesucristo y nos dio este mensaje de la salvación para que todos aquellos que creemos, todos aquellos que obedecemos este mensaje, tengamos vida eterna. Y el que desobedece tiene castigo eterno. Estas son la más tremenda de las consecuencias del obedecer y desobedecer al mensaje de Dios. El mensaje más poderoso, el mensaje de más grande amor y el mensaje que nos manda a predicar y el mensaje que nos manda a obedecer es este, el de creer en la persona del Señor Jesucristo. Y todo aquel que desobedece está puesto en la exposición de ya, como dice Juan capítulo 3, ya ha sido condenado porque no ha creído en el mensaje de Dios, porque no ha creído en la palabra de Dios. Aquel que no cree en lo que Dios dice es expuesto al infierno eterno. Y esta es una de las más terribles consecuencias, ¿no? Y les leo 1 Pedro capítulo 4. Está después de Hebreos, casi ya al final, antes de 1 Juan. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17.
Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y aquí está la pregunta, ¿no? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen a la palabra de Dios? Bueno, ya lo leímos. Estar expuestos al fuego eterno, al castigo eterno que aquel hombre que no ha creído. Y otra de las consecuencias que tuvo la desobediencia allí en el Edén fue que el hombre perdió esa relación. Habíamos hablado que el hombre fue creado a imagen y semejanza con Dios. Y el hombre continuó teniendo ciertas características que lo hacen ser hombre, ¿no? Él tenía la capacidad y el dominio, habíamos dicho. Tenía la comunión espiritual con Dios. Tenía el parecido natural y el parecido moral con Dios. Ahora, ¿qué es lo que perdió cuando Adán desobedeció? Perdió esas características que lo hacían estar en dependencia de Dios, y es que perdió la orientación, ¿no? Entonces, él se desvió de la recta orientación a la verdad, de la recta orientación a tomar decisiones correctas, de la recta orientación en su amor, en su voluntad. Y por eso el pensamiento del hombre ha sido entenebrecido, nos dice Romanos, capítulo 2. Allí, vamos a leer este capítulo 2 de Romanos porque es interesante allí. Y en Efesios también dice, el capítulo 4, que el hombre su pensamiento ha sido entenebrecido. ¿Qué quiere decir esto? Que porque el hombre desechó a Dios, su pensamiento se ha oscurecido. No puede entender, no puede comprender, no puede razonar correctamente. Lo tienen el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 de Romanos. El verso 24 dice, 23 leo, 23, ¿lo tienen? Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Allí vemos una decadencia del hombre, es decir, Dios se presentó, se mostró y es un Dios invisible. Y el hombre cambió a ese Dios eterno, verdadero, correcto, por imágenes. Y ahí vemos una decadencia en esas imágenes. Imágenes de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, fue en una total degradación, ¿no? Y el verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, el hombre, Dios lo entregó a pensamientos incorrectos, a relaciones incorrectas y a pensamientos completamente tenebrosos, completamente oscuros, alejados totalmente de Dios. ¿Por qué fue eso? Es decir, ahí vemos una descendencia del hombre. En su relación con Dios, lo desechó a Dios. Y entonces Dios lo entregó a una mente reprobada, a una mente que piensa solamente en el mal, que piensa solamente en lo que no es correcto, solamente. Y hoy vemos una sociedad así, con situaciones tremendas. Uno puede pensar, ¿cómo pueden hacer eso? Hoy leí una noticia de que 2 padres han sido condenados porque habían matado a un niño, un bebé, a golpes. Es decir, y esta es una noticia que uno la ve continuamente. Y bueno, matan al bebé en el vientre de la mamá y están todos bien. Todos lo manifiestan como si fuera algo naturalmente correcto. Es decir, pensar que un crimen es correcto, es que la mente está totalmente distorsionada, totalmente entenebrecida, no se piensa correctamente. Y así vemos que un perro tiene más derecho que un bebé.
Porque si vos le pegas a un perro, te meten preso. Y asesinás a un bebé y está bien. O sea, uno dice que... Y ese es el entenebrecimiento de la mente. Es decir, el hombre ha sido entregado a esa mente entenebrecida. Y es la desobediencia, son las consecuencias de no tener en cuenta a Dios. También su voluntad ha sido corrompida. Juan, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, leemos: capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. 3. Versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. Dice, leo desde el 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es la esencia del Evangelio que habíamos estado diciendo, el que no obedece a ese mensaje de Dios. Y el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y a consecuencia de que sus obras son malas, aman la luz. Es decir, allí vemos que su voluntad es completamente incorrecta. No piensa porque su mente está entenebrecida y toma decisiones en consecuencia de eso, ¿no? Y su voluntad está totalmente alejada de Dios. Y por último, vamos a leer Romanos 7:24, cómo también los sentimientos, ¿no? Esta desobediencia trae angustia, trae tristeza. Esto es lo que el apóstol Pablo está escribiendo, lo que él sentía, ¿no? Por las consecuencias del pecado. Dice, leo el 23 para que tengamos más, o sea, capítulo 7, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, allí vemos la expresión del apóstol Pablo, una expresión de angustia, porque él se daba cuenta que no podía luchar contra el pecado que tenía en su cuerpo. Y dice, miserable de mí. Es decir, él está en tristeza, en angustia, por no poder obedecer a Dios. Y de esto es que Dios nos trae algo muy importante. En la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, nos trae la liberación de esto. Vamos a leer en capítulo 5 de acá de Romanos, vamos a leer 2 o 3 versículos, ahí, o quizá un poquito más. Vamos a empezar por el verso 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es decir, aquí nos está mostrando la desobediencia y la obediencia. La desobediencia de un hombre que fue Adán, dice, trajo la condenación a muchos hombres. Todos los hombres han sido condenados porque la paga del pecado es muerte y Dios los separó. Y como hemos estado leyendo, a consecuencia de esa desobediencia de Adán, nuestra mente fue reprobada, nuestros sentimientos están en angustia y en tristeza, y nuestra voluntad elige incorrectamente y hace lo incorrecto. Pero por la obediencia de uno vamos a ser constituidos justos, ¿no? Dice el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y este es lo que heredamos de aquella desobediencia de Adán. Nosotros heredamos la corrupción, ese cuerpo corrupto, esa mente corrupta y esa voluntad corrupta, desviada, que es lo que perdió el hombre allí en el primer pecado. Perdió la orientación, habíamos dicho.
perdió esa orientación recta, correcta, buena. Seguimos teniendo la voluntad, seguimos teniendo la mente, seguimos teniendo los sentimientos, seguimos teniendo las capacidades en cuanto a la semejanza a Dios, pero hemos perdido la orientación de la santidad, de la corrección en la obediencia. Y por eso nos dice acá que hemos heredado la muerte por cuanto todos pecaron. Y dice el verso 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y esto es lo precioso, ¿no? Que viendo esta situación de que el hombre se había transgredido, que había desobedecido y que se había desorientado y que su mente no podía razonar correctamente, Dios envió a su Hijo para que Él, obedeciendo, pudiese cargar el pecado de todos nosotros y de esta manera restituirnos a una correcta orientación. Volver a quitar el pecado o las consecuencias del pecado de nuestra vida y podernos dar la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la gloria, de poder estar con Dios y de poder recibir la salvación. Les leo otro texto, aquí mismo en Romanos, en capítulo 3 y versículo 25. Dice, el 24 leo, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, aquí nos dice la palabra de Dios que Dios puso como propiciación, es decir, Dios lo puso como precio al Señor Jesucristo para que Él cargase el pecado de todos nosotros y Él llevase nuestros pecados. Y por la fe de creer que ese derramamiento de sangre trae la justicia de Dios sobre cada uno de nosotros. Dios es un ser que tiene en sí mismo amor. Nos dice la palabra, Dios es amor. Y constantemente está diciendo, quiero salvar al hombre, te quiero ayudar, te quiero salvar. Pero también es un Dios santo y no puede permitir la corrupción, no puede permitir el pecado. Y es un Dios que aborrece el pecado. Y queriéndonos salvar, no lo podía hacer si no había algo que pagara ese pecado. Y ese pecado es la muerte. Pero no la muerte física solamente, sino la muerte espiritual, el infierno. Y vino el Señor Jesucristo para pagar ese precio. Por eso Él es la propiciación, es decir, es el pago de ese pecado mío. Fue la justicia que se puso sobre el Señor Jesucristo de parte de Dios. Él pagó lo que yo no podía pagar. Por eso es que Él nos trajo libertad, nos trajo esperanza y nos ha traído la salvación. Por eso leímos ese texto y dice, si tenemos esta salvación, si no obedecemos al Evangelio, ¿qué nos queda? Nada, porque si no obedecemos, nos queda solamente la expectativa de la condenación, del infierno. Y hay varios textos que nos hablan de esto, en la palabra de Dios, que no debemos tener en poco una salvación tan grande, dice Hebreos. ¿Cómo voy a tener en poco esa salvación? Si yo la tengo en poco y la desprecio, no me queda nada, nada que me pueda dar esperanza para ser salvo.
Solamente en la persona del Señor Jesucristo está esa esperanza y está ese logro. Él hizo y Él fue a la cruz para darnos la esperanza de la vida eterna. Estas son las consecuencias de la obediencia del Señor Jesucristo. Y hemos visto las consecuencias de la desobediencia del hombre. Consecuencias de la desobediencia son la ira de Dios sobre nosotros, el perder el favor de Dios, la expectativa del juicio de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Pero la obediencia de Cristo trajo la esperanza de la vida eterna, la justicia de Dios y el amor de Dios y la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Qué alentador que es saber que el Señor Jesucristo ha traído esperanza y vida eterna a cada uno de aquellos que creemos en Él. Así que vamos a orar, así terminamos en este momento. Padre, gracias por esta esperanza. Gracias por la obra de justicia que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él nos ha traído la vida eterna, la salvación. Gracias, Señor, porque podemos gozarnos, disfrutar de este tiempo, de gozarnos en que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, que somos salvos, no por nuestra justicia, no por nuestros méritos, sino por la obra redentora del Señor Jesucristo. En su nombre te pedimos y damos la gloria a ti. Amén, Señor. Qué bueno y cuánta paz trae saber que a pesar de nuestra desobediencia, Dios está dispuesto a perdonarnos y somos bendecidos por la obediencia de Cristo. Y tenemos una oportunidad de poder obedecer, de ser transformados y vivir en obediencia a Dios. Les invito a que podamos alabar a nuestro Dios. Hay 2 canciones elegidas. La primera es Bendito Jesús. ¿Dónde están los que saltan esta tarde? Por ti es mi clamor,
Habíamos estado viendo escuchando sobre la obediencia. ¿Y cuál es el primer paso de la obediencia? Creer. Pero antes de creer, oír. Y para poder obedecer a Dios debemos escucharlo. Y Él es la voz, como dice el Salmo 19, por toda la tierra salió la voz. Y Él se presenta, en Juan 1 dice, Él es el Logos, es la expresión audible de Dios. Y es Cristo. Y hay una canción que dice, Él es la voz que mis oídos abrió. Me gustaría que podamos cantar esa canción hoy. Él es la voz que... No sé. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Cuando Cristo llega a la vida de alguien, produce una transformación plena. Y son ciertas estas palabras. Nos da la capacidad de amar. Comenzamos a vivir bien. Y hay un versículo que me gustaría compartir, les dice 1 Pedro 1:18. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada
manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cuán precioso es saber esto, que hemos sido rescatados. En la antigüedad se hablaba de rescate cuando alguien compraba a un esclavo y lo ponía en libertad. Y siempre esa transacción se hacía en oro o en plata. Pero nosotros hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, del yugo de la esclavitud del pecado, con algo más precioso que el oro y plata, que es la sangre del Señor Jesucristo. Y acá dice que ha sido destinada desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios sabía que íbamos a pecar, sabíamos que íbamos a desobedecer, que íbamos a fallar. Y a pesar de eso, Él preparó el rescate y lo manifestó para que nosotros hoy podamos disfrutar de una vida en Cristo, podamos tener el gozo y la paz de este rescate. Que sea que pensando en esto podamos elevar una oración de gratitud a nuestro Dios, sabiendo que Él, a pesar de nuestra desobediencia que hemos leído, como hemos estado escuchando en esta mañana, a pesar de haber dado de la espalda, Él quiso, porque nos ha amado, Él quiso rescatarnos. Y ese precio fue el Señor Jesucristo. Un precio incalculable, inalcanzable para nosotros. Pero porque Dios ha manifestado su amor para con nosotros, hoy es alcanzable y está al alcance de nuestra mano. El rescate a través de la persona de Cristo. Que podamos alabar a nuestro Dios y recordarlos a través de los símbolos, del pan y de la copa. Saber que nuestro rescate costó muchísimo. Tanto que Dios en persona se tuvo que hacer carne, se tuvo que hacer hombre. Y tuvo que pagar con su vida nuestro rescate, nuestra salvación. ¿Oramos? Padre del cielo, te alabamos y reconocemos, Padre, que no éramos merecedores de tu amor, no éramos merecedores de tu gracia, pero allí está. Y tú la manifestaste en Cristo, enviándolo, preparándolo desde antes de la fundación del mundo y fue enviado en el momento justo de la historia. Y Él manifestó tu gracia, tu amor, tu misericordia para con nosotros. Y lo hizo a través de la cruz. A través de su sacrificio hoy podemos alcanzar salvación, misericordia y gracia. Te alabamos, Padre, porque es por su entrega que hoy nosotros podemos gozarnos, que podemos tener una vida diferente. Te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Muy bien. Antes de despedirnos, vamos a orar por motivos de oración que nos puedan estar compartiendo, necesidades que podamos tener, podemos compartirlas, así oramos y luego nos despedimos. Por Lolo, vamos a seguir orando. Bueno, ¿algún otro motivo que quieran compartirnos? Por la familia de Marta. ¿Alguno? Sí. Bueno, era Lucas, se llama. Bien. Bien. Por Esteban, por Mari. Muy bien. ¿Algún otro motivo? Bueno, vamos a orar por... Muy bien. Bueno, oramos. Bueno, oramos. Padre del cielo, te damos gracias por la posibilidad que nos das de reunirnos, de estar juntos e invocar tu nombre. Acudimos a ti porque reconocemos en ti a nuestro Dios y Señor. Reconocemos que tú eres dador de toda bendición y todo don perfecto desciende de tu presencia, Padre. Y en esta hora acudimos a ti porque eres el único que puede auxiliarnos en nuestras necesidades. Eres el único que provee para nuestras necesidades. Eres el único que trae y nos da todo lo que necesitamos para la vida. Desde lo físico, lo espiritual, lo emocional. En ti, como dice la Escritura, encontramos vida y vida en abundancia, Padre. Y traemos a ti nuestras necesidades, pidiéndote que tú obres en cada una de ellas. Y oramos también por las necesidades de nuestros hermanos que no están con nosotros ahora, pero te pedimos por Esteban, por su recuperación, para que pronto se pueda restaurar su pierna. También te pedimos por Mari, por sus rodillas, para que la rehabilitación ya pueda seguir bien y tú se pueda estar 100% recuperada. También nos acordamos de Lolo, Padre, que te rogamos que tú puedas mover el corazón de las personas para que puedan donar para su tratamiento. Te pedimos también por Lucas, por sus problemas en la vista, para que tú obres en él. También por doña Tita, para que tú la sostengas. También por su problema de vista, para que tú obres, para que pueda ser restablecida la vista en su ojo. Padre, también te pedimos por la familia de Marta, por estos problemas de salud que están teniendo, para que tú sigas obrando en sus vidas, sosteniéndoles, Señor, que tú les cures, puedan sentir acompañados por ti. También te pedimos, Padre, por las familias de Silvana, como ella expresó, por la salvación de su familia, para que puedan conocerte y descubrir la abundancia de vida que tú das. Padre, también por su salud, por esos estudios que se ha hecho, Padre, para que pronto estén los resultados y pueda hacer el tratamiento
adecuado para ellos. Padre, también te pedimos por la familia de Alejandra, para que tú les guardes, les bendigas, también por sus hermanos, que tú puedas manifestarse en sus vidas y proveer para sus necesidades. Te pedimos también por las mujeres que asisten al taller, para que tú proveas para cada una de sus necesidades, para que la palabra que siempre reciban pueda ser aplicada, ellas las puedan saber aplicar en sus vidas, Señor. También te pedimos por sus necesidades, para que tú proveas. También por cada una de las familias de la iglesia, que podamos no quitar la mirada de ti, Señor. Que las aflicciones y problemas y todo lo que pueda estar sucediendo en nuestras vidas no nos distraigan, Señor, sino que nos ayuden a aferrarnos a ti cada día más. Que seas tú el que guíe cada uno de nuestros pasos, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Simplemente nos queda despedirnos y esperar que nos podamos estar conectándose el miércoles a las 21 horas en la transmisión que se hace por la noche. El Señor les bendiga y les acompañe.